En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas de tal modo celebrar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No presumas del día de mañana, porque no sabes lo que te puede traer un día. Hay un dicho de un gran sabio que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tu historia personal la vas construyendo de valores o antivalores cada día. Lo más idóneo es crecer con buenos valores. Tu presente debes forjarlo positivamente. No te quejes del pasado que ya no puedes corregir. No pienses en el mañana o en el futuro, pues es como vivir en un mundo de fantasías. Piensa más bien qué puedes mejorar en el presente para crecer como una buena persona y como buen hijo e hija de Dios. A continuación les dejo con la clase del día. Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a una nueva sesión más de lengua y literatura. El tema que vamos a abordar hoy son las raíces griegas y latinas. Como ustedes pueden ver acá, la unidad es la número 5, comprendamos textos argumentativos. El contenido es raíces griegas y latinas. Aquí está una pregunta, yo la puse por pregunta. ¿Por qué es importante el estudio de las raíces griegas y latinas? El conocimiento de las raíces griegas y latinas es muy importante para el manejo del idioma. Si una persona maneja bien las raíces griegas y latinas, puede conocer el significado de cualquier palabra que tenga contenida esa raíz en su significación o en su estructura. Por ejemplo, fíjense bien, tenemos aquí la palabra otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Una palabra que tiene en sí varias raíces griegas y latinas. Griegas, por ejemplo aquí, ¿qué significa? ¿Cuáles son las raíces que contiene esta palabra otorrinolaringología? Tiene la raíz oto significa oído. Oto es oído. Rino es nariz. Rino es nariz. Laring es laringe. Laring es laringe.
Y logos, que es estudio. Logos, que es logía, que es estudio. Entonces, la palabra otorrinolaringología, que tiene varias raíces: oído, nariz, laringe, que es garganta, y estudio. Entonces, ¿qué significa la palabra otorrinolaringología? La ciencia que estudia oído, nariz y garganta. Eso significa otorrinolaringología, la ciencia que estudia oído, nariz y garganta. Ustedes bien saben que los médicos, después de estudiar su medicina general, ellos se especializan, ¿verdad? Se especializan en un tipo de ciencia. Por ejemplo, el otorrino. Voy donde el otorrino, laringólogo, otorrino, laringólogo. El especialista en oído, nariz y garganta, otorrino, laringólogo. Muy bien. Ustedes bien saben que esto ha sufrido en el tiempo una gran variedad para que se vaya transmitiendo estas raíces griegas y latinas a nuestro idioma, que es el español. Recuerden que el español que nosotros hablamos viene de la península ibérica. Quisiera que miráramos aquí, ¿verdad? Aquí la península ibérica, en este mapa. Vamos a ver, en este mapa. Vamos a estudiar los estadios, cómo es que estas raíces se han incorporado a nuestro idioma hispanohablante. Aquí está España. A España le decimos Hispania, ¿verdad? A Hispania era su nombre antiguo, España. Vamos a ver entonces, tenemos allá cuáles son esos estadios. El número 1, cuando las colonias griegas, aquí está Grecia, ¿eh? Cuando las colonias griegas se establecieron en las costas de la península ibérica, ellos vinieron acá por mar y se establecieron en toda esta costa, ¿eh? Se establecieron en la península ibérica. Ellos, cuando vinieron, incorporaron su idioma griego al español, se mezclaron, los idiomas se siguen mezclando a medida que la persona está en contacto con ellos, ¿verdad? Aquí viene, entonces ahí ellos se incorporan a la península ibérica, y fue antes de la llegada de los romanos. Recuerden que en aquella época quienes más influenciaban en todo esto, el imperio romano. Primero fue el imperio griego, después el imperio romano. Roma, recuerden que conquistó toda esta parte del Mediterráneo, toda esta parte del Mediterráneo, parte de África, fue invadida por los romanos. Ellos al invadir, ellos van dejando su idioma. Entonces aquí tenemos el primer estadio. ¿Cuál fue el segundo estadio? Cuando los romanos conquistan Grecia. Ellos después fueron y conquistaron Grecia. Primero Grecia, recuerden, conquistó. Después ellos fueron bajando y los italianos, los romanos, vinieron e invadieron Grecia, y entonces ahí se mezcló el idioma, el latín y el griego. Y después vino otra vez, como los romanos, además de invadir Grecia, vuelven e invaden también España. Entonces ellos vuelven a invadir ahí y vuelven a dejar también el latín, que es el idioma de los romanos, el latín. Esta es la segunda etapa. La tercera etapa, cuando los movimientos artísticos y literarios, como particularmente el Renacimiento, recuerdan ustedes, el Renacimiento surge en Florencia, en Italia, y después se expande por todito Europa, el Renacimiento. Entonces aquí surge también el griego como base fundamental para llevar esas palabras a los demás países. También otro movimiento se llama el neoclasicismo, y después el modernismo. Recuerden que Rubén Darío mucho estudió a los griegos y a los italianos, o sea, el latín. Él aprendió estos dos idiomas junto con el francés, y entonces en todos sus escritos y poemas él metía palabras nuevas para que las personas puedan un poquito hacerse más cultas, porque eso es el objetivo, serse culto, serse un poquito más inteligente, aprender más, saber más, no quedarse solo con lo poquito que uno tiene, sino ser más amplio en eso. Entonces ese es el tercero. Y el último, cuando la ciencia y la técnica han recurrido con frecuencia a términos de origen griego y latín, con el fin de que una palabra sea universal. Aquí tenemos, por ejemplo, aunque lo estamos viendo, el coronavirus. Es un virus que viene del griego, corona, que significa esa parte que está rodeando al sol, sea corona, y el virus, que también viene del griego. Entonces, coronavirus es una palabra de origen griega, también griega, que la ciencia y la técnica hace uso de ella para ser universal.
en la palabra, porque se supone que todo el mundo conoce las raíces griegas y latinas, y por eso nosotros no nos debemos de quedar atrás. Tenemos que tener más acuciosidad para estudiar, aprender estas palabras, las raíces, y después aplicar las palabras. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Ahora, muchachos, vamos a ver unos ejercicios para complementar el estudio de las raíces griegas y latinas. Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es estudiar cada una de ellas, su significado y ejemplo. Significado y ejemplo de la raíz. Aquí tenemos, por ejemplo, unas actividades que dice: completa el significado etimológico de las siguientes palabras de origen griego y latino. A ustedes les viene en su guía ejemplos, así como estos que ustedes van a realizar. Aquí ustedes van a complementar cuando estén contestando su guía. Por ejemplo, viene y se le pone la palabra, aquí está amorfo. Amorfo viene del griego sin, morfe, forma. ¿Qué cosa es amorfo? Sin forma. Ejemplo de una oración: yo dibujé un mapa amorfo. Hay un ejemplo de oración. Ustedes así que van a trabajar en cada palabra. Esos son los ejercicios. Vamos a la siguiente. Necrófago. Viene del griego necros, muerto. Fagos, comer. ¿Qué cosa es un necrófago? Un animal que come muertos. Entonces aquí vamos a redactar una oración. Aquí podemos poner en una oración: el águila es un necrófago. Recuerden que el águila es un animal carroñero y que come animales muertos en descomposición. Vamos con otra palabra: monógamo. Viene del griego monos, uno, gamos, matrimonio. Entonces el monógamo es el que tiene un solo matrimonio, una sola esposa. En una oración podemos poner: mi hermano es monógamo. Pero también recuerden que polígamo es lo contrario. Polígamo viene de poli, mucho, gamos, matrimonio. El polígamo es el que tiene mucho matrimonio, pero más que todo esto se da en Arabia, en los árabes. Aquí tenemos otro ejemplo de siempre de estas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos cefalalgia. Cefalalgia viene del griego algos, dolor, cefalé, cabeza. Dolor de cabeza. La oración sería: estoy padeciendo de mucha cefalalgia. Hemiciclo viene del griego ciclo, círculo, hemi, mitad. ¿Qué significa? Mitad de un círculo. Vamos con fotofobia. Fotofobia viene del griego fobia, horror o miedo, y fotos, luz. ¿Qué significa fotofobia? Horror o miedo a la luz, le molesta la luz. Isócrono viene del griego cronos, tiempo, isos, igual. ¿Qué significa isócrono? Tiempos iguales. Entonces, muchachos, en su trabajo le van a venir otras palabras que ustedes también van a hacer exactamente igual, pero para eso tienen que ejercitarse. Yo espero que ustedes estudien bien todas las raíces griegas, sus significados, sus ejemplos, porque son bien importantes para que ustedes tengan una amplitud de conocimiento y ustedes puedan así desarrollarse y poder extenderse donde ustedes vayan a ir. Ustedes conocen eso, van a ser seguros y van a conocer y van a decir: ah, qué muchacho, qué inteligente que es. Espero que resuelvan bien su guía y recuerden de la ortografía. Otra cosa, recordar que el obediente nunca se equivoca. Muy buenas tardes, queridísimos estudiantes del 10º grado. Nos volvemos a encontrar para compartir siempre el estudio de la 5ª unidad, que tiene como nombre o título Razones trigonométricas de triángulos rectángulos. En la clase pasada habíamos hecho un ejercicio para calcular las 6 razones trigonométricas de un triángulo rectángulo
aplicando el teorema de Pitágoras. Pues el día de hoy solamente vamos a tratar sobre las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de un ángulo agudo. Recordemos que el ángulo agudo es aquel ángulo que tiene una medida menor de 90 grados. Y nos vamos a centrar precisamente con el ángulo A del siguiente triángulo rectángulo. Recordemos que en todo triángulo rectángulo existen tres lados. En trigonometría reciben el nombre de el lado BC, es el cateto opuesto, el lado AC es el cateto adyacente y el lado AB es el lado inclinado, recibe el nombre de hipotenusa. Pues bien, hoy no vamos a encontrar ningún valor en este primer momento. Ya tenemos que el cateto opuesto mide 3, el cateto adyacente 4 y la hipotenusa mide 5. Lo que trato de formar son las tres funciones primeras trigonométricas, seno, coseno y tangente, que van en función de este ángulo, el ángulo A, que es un ángulo agudo. Entonces dice, el seno de A del ángulo A, seno de ángulo A, es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? BC. Sobre la hipotenusa, que es el lado AB. Entonces, como el lado BC, que es el cateto opuesto, mide 3, entonces es 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, seno de A. El coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A es el lado AC es el cateto adyacente, ¿verdad? AC sobre la hipotenusa, que es AB. Por lo tanto, el cateto adyacente, que es AC, mide 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Luego calculamos la tangente del ángulo A. Y dice que la tangente es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? BC. Sobre el cateto adyacente, que es AC. Entonces el cateto opuesto mide 3 sobre el cateto adyacente, que mide 4. Por lo tanto, hemos formado las tres razones trigonométricas de este triángulo. Seno de A, 3/5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de A, 4 sobre 5. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de A, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego que hemos ya, ¿verdad?, encontrado las tres razones trigonométricas de un ángulo agudo, que es A, del seno, coseno y tangente, pasamos al siguiente momento, que es la aplicación de las funciones trigonométricas a las razones. Tenemos aquí nosotros, queridos estudiantes, el siguiente problema. Un árbol de 2.3 metros de altura delante de otro más grande proyecta una sombra de 3 metros. Si la sombra proyectada por el árbol más grande es de 6 metros, ¿cuánto es la altura del árbol más grande? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es formar la gráfica. Recordemos que este es el árbol pequeño. Y el árbol pequeño que está delante, el más grande, dice que mide de altura 2.3 metros. Y que este árbol proyecta sobre el suelo una sombra de 3 metros. Ahora dice que el árbol más grande, ¿verdad? El árbol más grande proyecta una sombra de ¿cuánto? De 6 metros en el suelo. Entonces, ¿cuál es la altura del árbol grande? Se nos forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo grande, que es el triángulo AED. ¿Cómo conocemos nosotros la longitud de la sombra y la altura del árbol pequeño? Conocemos la sombra que proyecta el árbol grande, pero no conocemos la altura del árbol más grande. Formamos una proporción y decimos
El lado DE. ¿Cuál es el lado DE? Es la altura que no conocemos del árbol grande. Sobre el lado EC. Y el lado EC es la sombra que proyecta el árbol grande, que va a ser igual al lado BC, que es la altura del árbol pequeño, sobre CA, que es la sombra que proyecta este árbol pequeño. Se nos forma una proporción. Entonces, el lado de que es el lado alto, ¿verdad?, se representa por X sobre la sombra que proyecta el árbol grande, que es EC, y el árbol grande proyecta una sombra de 6 centímetros, de 6 metros. Luego, el lado BC, que es la altura del árbol pequeño, proyecta una altura longitud de 2.3 metros sobre la sombra que proyecta el árbol pequeño, que es 3. Y se nos forma una proporción. Como necesito saber cuánto es la altura del árbol grande, entonces yo multiplico, ¿verdad?, los extremos X por 3, que va a ser igual a multiplicar los medios, que sería 6 por 2.3. 3 por X es igual a X, que va a ser igual a 6 por 2.3, que es 13.8. Luego despejamos la variable X y dividimos 3.8 entre 3. Y el cociente de la división dice que X igual a 4.6. ¿Y quién es 4.6? Es la altura del árbol más grande. Como ya hemos encontrado la altura, que es lo que me mandan a proyectar acá el lugar, entonces esta es mi conclusión. Ustedes me podrán ver ahí un dibujito que dice ojo. Allá encontrar la altura del árbol grande, dice que trabaja en función del ángulo A. Miren bien la tangente de A. Tangente de A, que es lo que acabamos de proyectar en el ejercicio anterior. Entonces dice, la tangente de A va a ser igual al lado BC, que es la altura del árbol pequeño, sobre CA, que es, ¿verdad?, la base, o sea, el cateto opuesto BC sobre el cateto adyacente. La tangente de A es igual, el cateto opuesto del triángulo pequeño, 2.3, entre la proyección de su sombra, que es 3. Por lo tanto, la tangente de A es igual a 0.7666. Hemos demostrado en este momento que trabajamos las funciones trigonométricas de ángulo agudo en función del ángulo A. Deseándoles, queridos estudiantes, que ustedes puedan desarrollar su guía, ¿verdad?, con toda la precisión posible a través de los ejemplos, ¿verdad? Y siempre es bueno consultar, ¿verdad?, algunos libros que tengan a mano, como libros de trigonometría, o solicitar a la técnica, ¿verdad?, alguna información de los libros que están digitalizados de 10º grado. How are you today? Today we can continue with Unit 6, Grade 10, Unit 6, Can You Help Me? Today we're going to make the practice class. We're going to work with the student book, page 41, exercise A. We have in exercise A, you're going to get a match, request an offer with the correct picture. Number 1, could you give me directions? So you go to the pictures and you see this one is letter B, and you continue doing all this job, reading and looking for the request that they made. On page 42, we're going to work
make the request, use the word in parentheses. Remember, for requests we have can, will, would, and could. For requests. So if they ask you if you want to use can, you ask first the name, then you write the request word, and so on. You continue with the grammar structure. If you don't remember, go to page 41 and you will see how the structure is, and you do it the same way. If you don't have it that way, it's bad, it's not good, it's incorrect. In letter C, offer to help the following situation. If you're going to do something, you, the person, you have to use I'll. It's like I will, but I'll in contraction form. I'll do the laundry for you. I will do the laundry for you. Again, I repeat, you go back to your grammar structure and you see how the structure is and you follow it. Then we go letter D, choose the appropriate response. Will you do me a favor? Why don't you ask Frida? Certainly. You're going to circle or you're going to underline one of these response. Now we're going to change to our workbook. In our workbook, we're going to do exercise page 25, exercise A, B, and C. In exercise A, you're going to write 3 words. I forget. Remember that forget is olvidar. So I forget. What do you can forget? The cell phone, the homework, or the cell phone number or the telephone number. You're going to write by your word. It's not the same. You can not use the same word with the other partner. You can't copy. You can't copy. In letter B, you're going to order the questions. And this one I made it for you, number 1, and I wrote the numbers, how I told you the last time. You're going back to your grammar structure, to your grammar, to student book, on page, I think it's 41. You go into the grammar, and then you watch, you see whatever you want to do, but you have to look very good to the structure. So that's why I wrote the numbers. 1, that is the word of the sentences, the first one. 2, and so on. If you see, you have all the numbers there. And I wrote here some of the words that you need. Remember, for request, we need to use will, can, could, and would. If you want to ask for permission, you have to use would you, might if, or may I. This 2 is on your grammar, on your student books. So you see, they ask you, you need a car tonight. Ask your father for his. So if you want to use, this is a request. Can you borrow your car, please? I ate 1 R, your car. So, and so on, you continue writing up the sentences. On page 26, this one is easy because you're going to look to each conversation, to each request, and then you're going to fill up the bubbles, each bubble. You're going to see the picture, you're going to watch the pictures, and you're going to look for one of those. And then you, with your words, you're going to answer them. The number 1, it says, would you play, what are they doing? Something like smelling something.
would you bring me a cup of coffee? Can I borrow toothpaste? So he's asking for a toothpaste. You remember that toothpaste, we use it on the vocabulary. And the vocabulary is toothpaste. Toothpick, toothpaste. Remember, pasta de dientes. He's looking for toothpaste. So you're going to say something for him. Respond to the people in exercise D. So, yes I can or no you can't. You're going to say whatever you want. That's on your own words. In exercise F, page 27, you're going to match the problem, each problem with offer of help. You're going to ask for you're going to read it and then you're going to see which of these, A, B, C, or D, goes onto the numbers. In letter G, you're going to you're going to use I, you're going to offer, you're going to help the people. So I don't know how to use my new cell phone. I'll teach you, I'll show you. You can say those words, whatever you want to say. And on page 28, this one is a little bit funny because you're going to read the story and you're going to write on whatever you say here, whatever I said here, you're going to write the number. You read and you're going to say, oh, this is number 1, this is number 2, what the reading is telling you. Then they ask you, you're going to read again the story, and they ask in line 3, 1, 2, 3. 3 lines. So they se refieren a. So they is here. When you read, you will see that they're talking about the 3 men. The 3 men. And we finish there. Remember guys, if I speak in English, it's because the class is in English, it's English class. If you need a help, you can come to school, pueden venir a la escuela si necesitan ayuda y yo les podré ayudar. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12. Y recuerden, trabajar, y el que obedece no se equivoca. Lignum Crucis TV es un medio de comunicación social con perfil católico, cuyo objetivo principal radica en la transmisión de la fe cristiana. Nace con la necesidad de enviar mensajes que edifiquen la vida de los televidentes, transmitiendo conceptos que ayuden a evangelizar y proyecten la belleza de la fe, reconociendo la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Informar, educar y formar son las bases comunicacionales de nuestro medio, cuyo epicentro gira en torno a la evangelización. Somos Lignum Crucis, únicos en el departamento de Chinandega. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.
Continuamos con los alcanos, con lo que corresponde a la formulación, nomenclatura química según el impacto. Recuerda que tenemos dos situaciones, una que nos proporciona la estructura, hay que darle el nombre, y en otro caso nos dan el nombre y hay que escribir la fórmula. Tenemos para el primero, nos pide nombrar el siguiente arcano. Recordemos que tenemos que buscar, el primer paso es buscar la cadena base. ¿Qué significa la cadena base? Buscar la cadena más larga, la que tenga mayor número de átomos de carbono. Cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5. Solo aparecen 5 en este conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aparecen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, se observa que aquí aparece mayor número de átomos de carbono, por lo tanto, esta es mi cadena base. Mi cadena base. Cuento nuevamente los átomos de carbono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el nombre de la cadena base es heptano. Heptano. Luego procedemos a identificar los grupos sustituyentes. Cuando digo grupos sustituyentes, me refiero a grupos que se insertan en la cadena base. Pueden ser grupos alquílicos, como el caso que tenemos aquí, o pueden ser halógenos. Observamos aquí, tiene solamente un carbono. También hay que recordar que los grupos alquílicos son alcanos, a los cuales se les ha removido un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este proviene del metano. Hay un cambio de determinación, pero aquí se le da el nombre de metil. Y tiene dos átomos de carbono, entonces etil. Es etil. Nuestro siguiente paso es numerar. Nos recomienda de que donde haya sustituyente le tienen los números de carbono más bajos. Pero aquí observamos que este carbono tiene dos grupos insertados. 1, 2, 3, 4, 1, da igual. Comencemos de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces numeramos desde carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6 y 7. Ahora procedemos a ya escribir el nombre. Entonces, en algunos textos, esto lo ordenan de forma alfabética. El texto que utilizo yo lo ordena de acuerdo a la complejidad. Entonces, este es el más sencillo porque solo tiene un carbono, que tiene dos. Entonces, voy a mencionar primeramente al metil. ¿En qué carbono está el metil? Está en el carbono 4. Dice 4. Recordemos que los números se separan utilizando coma y los números de las palabras utilizando guión. Entonces, 4, guión. Este 4, recordemos de que no se trata de que hay 4 metil, sino sencillamente este 4 corresponde al número del carbono donde está insertado el metil. Luego tenemos 4 etil y escribimos la cadena base. Entonces 4 metil, 4 etil, heptano. Ese es el nombre que corresponde a esta estructura. Recuerden que el primer paso es buscar la cadena base, o sea, la cadena que tenga mayor número de átomos de carbono. Hay que explorar, ¿verdad? Significa que contamos de un CH3 y finalizamos en otro CH3, porque los CH3 son carbonos extremos. Hasta que encontremos la cadena más larga, entonces esa la ubicamos, la aislamos, por así decirlo, y luego identificamos los grupos sustituyentes. Insisto, cuando hablo de grupos sustituyentes me refiero a grupos que se insertan en la cadena base. Pueden ser grupos alquílicos como estos o pueden ser halógenos. Ahora nos trasladamos ahora en el otro caso, en el cual nos están proporcionando el nombre, nos están solicitando la estructura. Entonces el primer paso, ¿verdad? Me ubico en la cadena base, y este es el hexano. Significa que hay 6 átomos de carbono. Entonces escribo
Recuerden que en la clase anterior señalaba que escribía el esqueleto, lo ubicaba los sustituyentes, lo rellenaba de hidrógeno. Puedo también utilizar la siguiente manera: escribo el hexano, CH3, CH2, 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 y CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tengo el hexano. Entonces ahora voy a proceder a insertar el cloro. ¿En qué carbono está? El carbono 1. Entonces, ahora tengan en cuenta que cuando insertamos tenemos que disminuir un átomo de hidrógeno. Aquí es CH3. Ahora, como voy a ubicar un cloro, entonces ya no es CH3, sino que es CH2, porque se insertó el cloro. Porque recuerden de que una de las propiedades fundamentales del carbono que es tetravalente, forma 4 enlaces. Si dejamos el 3 aquí, ya tendría 5. Luego, en el carbono 3, insertamos al isopropín. Es igual, por el hidrógeno, y escribimos el isopropín. Recuerden que en la tarea tienen que averiguar un sinnúmero de grupos alquílicos, y uno de ellos el isopropín. Es una tarea que ustedes tienen que realizar. Bien, entonces vemos que ya está insertado el cloro, está insertado el isopropín, como queda ya la estructura. Como les dije, en la clase anterior yo les mencionaba que primero creamos el esqueleto, como les dije, luego lo insertamos en los grupos y lo rellenamos de hidrógeno. Pero aquí les estoy indicando otra manera de cómo escribir la estructura cuando la están solicitando de esta forma, que nos dan el nombre y la estructura. Entonces, eso sería por el día de hoy. Continuamos en la próxima clase. Continuamos con el núcleo parabólico. En el trabajo anterior analizamos el primer caso, que es el lanzamiento o tiro horizontal, que solo se considera la mitad de la parábola y la parte descendente. Ahora tenemos el lanzamiento de proyectiles con ángulo de inclinación, ¿sí? Toma más completa la parábola. Tenemos aquí el enunciado del ejemplo: un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 120 metros por segundo y a una inclinación de 60 grados con respecto al horizonte. Calcule durante el ascenso. Estamos hablando de esta parte, ¿sí? Esto corresponde al ascenso. La velocidad que posee el proyectil en el eje vertical a los 6 segundos de haber sido disparado. La altura alcanzada por el proyectil en ese instante. Utilizamos la estrategia número 1, conversión del problema. Aquí indicamos en el gráfico el ángulo de inclinación de 60 grados, la velocidad inicial con la que es lanzado el proyectil, 120 metros por segundo. Vamos a buscar la velocidad del cuerpo en la dirección vertical y la altura. Recordemos que altura y la dirección vertical significa la distancia recorrida. Luego tomamos el paso 2, que recuerden que es conozco la velocidad inicial, conozco la ángulo de inclinación, el tiempo y el valor de G. Este valor hay que memorizarlo, porque en la parte que corresponde a la horizontal, a la vertical, hacemos uso del valor de G. Entonces aquí tenemos las dos incógnitas: la magnitud de la velocidad en el eje vertical y la magnitud de la altura. Tenemos la expresión
Aquí comúnmente aparece más o menos. ¿Qué significa eso? En nuestro caso, como vamos a trabajarlo en el ascenso, es G. ¿Por qué G? Menos, porque este va en contra del valor de la aceleración de la gravedad, entonces se trabaja con negativo. Entonces tenemos la expresión velocidad T en Y en la dirección vertical es igual al producto de la velocidad inicial por el seno del ángulo menos el producto de GT. Aquí damos los valores, valor de la velocidad inicial 120 metros por segundo, seno del ángulo 60 grados, G 9.8 metros por segundo cuadrado y T 6 segundos. Aquí observamos que tenemos que multiplicar y buscamos el valor del seno de 60 en la calculadora. Y luego que lo encontramos, que en este caso es 0.8660, lo multiplicamos con el valor de la velocidad, que nos da 103.92 metros por segundo. Luego el producto de GT, aquí 9.8 metros por segundo, aquí simplificamos, nos queda metros por segundo, 58.8 metros por segundo. Como es una diferencia, procedemos a restarlo y obtenemos un valor de 45.2 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad que nos estamos solicitando aquí, magnitud de la velocidad en el eje vertical. Ahora vamos a buscar altura. En la expresión aparece velocidad inicial, seno del ángulo por T. Hay que tener cuidado, hay muchos que no lo observan el T y solo hacen esta multiplicación, pero hay que tener en cuenta, no hay que olvidar T aquí. Menos 0.5, en los textos aparece un menos, pero para facilitar el trabajo recuerden que utilizamos 0.5 GT al cuadrado. Se escribe el valor de velocidad inicial 120 metros por segundo, seno de 60 grados y el tiempo, que son 6 segundos. Recuerden que aquí todo esto es multiplicación. Ahora vamos a la otra multiplicación, 0.5, 9.8 metros por segundo y T al cuadrado. Los 6 segundos lo llevo al cuadrado, porque tenemos aquí 36 segundos al cuadrado. Aquí multiplicamos el valor del seno de 60 por el valor de la velocidad por los 6 segundos que aparecen aquí. Bueno, si ustedes observan, o logran observar, solo aparece el 6, porque yo simplifiqué aquí segundo con segundo, únicamente me queda metro. De ahí no se observa, pero es una M ahí. Tenemos ahora 0.5 por 9.8 por 36. Entonces tenemos aquí la primera parte, multiplicar el 103.92 metros por 6, tenemos 623.52 metros. Y en el producto de 0.5 por el 9.8 por 36 tenemos aquí 176.4, es menos, estamos trabajando en el ascenso. Entonces cortamos la diferencia y obtenemos el valor de la altura, que es 447.12 metros. Se han encontrado entonces las dos incógnitas, la velocidad en la dirección vertical y la altura, o sea, la distancia recorrida en la dirección vertical. Y finalizamos con el análisis. El análisis siempre lo retomamos que desconozco. Entonces, en el análisis tenemos que la velocidad o la magnitud de la velocidad en el eje vertical del proyectil es 45.12 metros por segundo y recorre una distancia de 447.12 metros. Son cálculos sencillos, me encanta que se fijan, que nos indiquen que hay que multiplicar, multiplicamos, y lo que hay que restar, pues hay que restar. Todo es cuestión de paciencia, no son cálculos difíciles. Entonces, por hoy, pues, culminamos con esto. Que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y de
Devocionales Católicos, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Resumen Semanal. Resumen Semanal, sábados y domingos 12 del día y 7 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la relación de la ciencia, la tecnología y la economía. Y también vamos a comparar las características de las diferentes formaciones económicas, ¿verdad? Primeramente, vamos a ver un concepto de lo que es economía. Economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen nuestras necesidades humanas. Federico Engel. Entonces, en este concepto, Engel trata de decirnos, ¿verdad?, que toda la economía de las civilizaciones y de nuestros antepasados se basan meramente en las necesidades que ellos tenían de subsistencia, de alimentación y de vestimenta, ¿verdad? Es gracias a este surgimiento de la economía desde las épocas primitivas que se van formando lo que son las sociedades económicas. Vamos a ver ahorita una definición de lo que es sociedad económica. Las sociedades económicas son organismos sociales, particular con sus propias leyes, el paso de una forma superior de conversación a otro organismo social, es decir, a las características particulares que se dan en lo social y forman de producir un momento dado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Gracias a esta evolución de la economía es que se viene transformando la sociedad desde el punto de vista económico. Nosotros vamos a enfocarnos en los periodos, ¿verdad?, que se va evolucionando la economía y así se va dando lo que es la transformación socioeconómica. Tenemos 4 periodos, ¿verdad?, que son los que vamos a abordar. En el primer periodo primitivo, aquí recordemos que nuestra sociedad, ¿verdad?, nuestros indígenas, se caracterizaban por la recolección de frutos, por la recolección de semillas. En este momento del periodo primitivo, ellos, ¿verdad?, no contaban con las herramientas necesarias. Sin embargo, ya en el periodo paleolítico ya surge la necesidad, ¿verdad?, de una herramienta o de instrumento para poder hacer posible la producción, y de esta manera entonces ya la sociedad se va transformando desde el punto de vista económico. Luego, en el periodo mesolítico ya surge una necesidad más grande, ¿verdad? En este periodo ya la sociedad ya está establecida con diferentes tipos de agrupaciones. Ahí ya las mujeres tenían sus actividades bien definidas. Las mujeres, los ancianos y los niños en este periodo ya recolectaban, ¿verdad?, lo que eran frutas, lo que eran semillas, y los hombres se dedicaban específicamente a la caza de animales para la subsistencia o alimentación y para sacar las pieles. En este mismo periodo se da un nuevo distanciamiento o división de lo que es la transformación socioeconómica. Aparece algo nuevo llamado comercio, ¿verdad? Y posteriormente, en el periodo neolítico, como ya hay más fuerza de producción, ya los indígenas ya no están como estaban en la época primitiva, que las tierras eran en común, que los productos se dividían equitativamente entre ellos. Ya en el periodo neolítico, ya cada
cada persona, ¿verdad?, tenía sus tierras como propias de familia, o las tierras ya estaban individualizadas. Aquí ya existía un cambio, un trueque, como le llamaban ellos antes, ¿verdad?, un intercambio de especies. Entonces, ya en este periodo neolítico se empiezan a surgir nuevas transformaciones desde el punto de vista socioeconómico. Aquí ya las personas, ¿verdad?, hacían préstamos, tanto en especies como en frutas, en animales. Entonces ellos se prestaban. Y es aquí en este punto en donde nosotros nos vamos a enmarcar, porque esta transformación es muy importante, ya que, ¿verdad?, gracias a este cambio surge una nueva denominación. Entonces, como habían personas que se les prestaba con las especies, estas personas a veces no podían pagar lo que se les prestaba. Entonces de ahí venían los dueños de las tierras y confiscaban prácticamente las tierras, y aquella persona que no podía pagar, entonces debía pagar con su integridad física y se volvía posesión del propietario. A esto nosotros le llamamos, ¿verdad?, o se le llamó en aquel entonces esclavismo. El esclavismo era un sistema social basado en la esclavitud. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué es la esclavitud? Es un modo de producción que se basaba en el trabajo forzado a mano de obra, que solo recibe a cambio la necesidad para subsistir. En este periodo esclavista, ¿verdad?, habían dos participantes. Estaba lo que era el esclavista, que era el amo y señor, el dueño de la tierra, el dueño de la fuerza de producción, y estaba lo que era el esclavo. El esclavo no era dueño de su propiedad, no era dueño de nada, más que de su fuerza de trabajo. En este periodo esclavista, el esclavo fue explotado, el esclavo fue vendido, torturado, abusado, asesinado. La condición de esclavo era heredada. Si el padre era esclavo, el hijo del esclavo iba a ser esclavo, y así, ¿verdad? La descendencia total era heredada. Eso, el esclavismo era heredado. El esclavo, ¿verdad?, solo era dueño de su fuerza de trabajo. Varias civilizaciones se desarrollaron a partir de la esclavitud. Un ejemplo claro tenemos la civilización egipcia, la griega, la mesopotámica, la civilización india, la china y la romana. Pero no es más que hasta en el siglo V, con la civilización romana, que se logra empezar, ¿verdad?, se logra abolir un poco lo que es la esclavitud, y se empiezan unas constantes revelaciones entre los mismos esclavos para poder gozar de una libertad, a empezar a gozar de sus derechos. Esto ha sido todo por hoy, muchachos, y les esperamos en el próximo programa. En esta ocasión, queridos estudiantes, hablaremos de un tema muy importante en la vida diaria de la familia, a cómo es el diálogo, y que esto de alguna otra forma nos va a permitir a nosotros una convivencia de armonía y un mejor bienestar. Siempre es importante primero definir lo que es el diálogo. El diálogo es un tipo de comunicación, o es la comunicación que se da entre dos o más personas para de alguna otra manera transmitir y recibir información. O sea, que nosotros damos algo y por ende queremos recibir algo a cambio. En eso radica la diferencia con la comunicación, que la comunicación puede ser solo unilateral, o sea, hacia alguien, pero que vos no vas a recibir quizás una respuesta. Entonces, cuando entramos al diálogo, vamos a recibir de lo que nosotros damos, esperamos recibir algún estímulo. Lógicamente, en la familia, el diálogo es algo muy importante. Recordemos que nosotros, como seres humanos, como seres sociales, dentro de nuestras necesidades básicas, necesitamos relacionarnos. Y para todos, o para nadie es un secreto, que la familia es el primer lugar o el primer hogar donde nosotros nos relacionamos, conversamos, platicamos,
expresamos emociones, ideas, sentimientos que de alguna u otra manera van enmarcando el rumbo de nuestra vida. Muchas veces nosotros, lastimosamente, en el hogar no tenemos la costumbre de promover lo que es el diálogo. Entonces, a nosotros, como tal, como seres humanos, en este caso nosotros como hijos, queridos estudiantes, la invitación es que ustedes siempre deben de ver en sus hogares a su papá, a su mamá o a algún familiar como una persona importante de apoyo. Recordemos que nosotros muchas veces no podemos andar contando nuestras cosas privadas, nuestras cosas que nos suceden o que nos hacen sentir tristes o que estamos agobiados. No se la podemos andar contando a todo el mundo. Y es en la familia donde nosotros debemos de poner en práctica ese diálogo y esa comunicación, porque se supone que es en la familia los que nos van a dar una respuesta para nuestro propio bienestar. Se supone que nuestro papá o nuestra mamá no van a querer un mal para nosotros. Y recordemos que muchas veces nosotros a veces, cierto, confiamos en los amigos, porque la edad en la que estamos, en la adolescencia, uno busca sus grupos de pares. O sea, grupos de pares son los amiguitos que tienen afinidad en base a la edad o a gustos igual, el tipo de música, por así decirlo, el tipo de gusto de algún deporte, pero esos son lazos de amistades. Entonces, en el caso de la familia, es buscar cómo promover esa armonía familiar, y eso solo lo vamos a hacer mediante la comunicación. Aquí es importante potenciar lo que es el elemento del diálogo. ¿Cómo vamos a potenciar el elemento del diálogo? Es simple, dedicando tiempo a cada miembro de la familia. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí entran en papel o juegan un rol importante también los padres. Tienen que propiciar los momentos en los cuales van a conversar con sus hijos, van a dialogar, incluso jugar, distraerse. O sea, algo que de alguna otra manera venga a fortalecer o a buscar cómo tener esa cercanía. Muchas veces los jóvenes dicen de que no tienen confianza en su papá o en su mamá, porque tal vez ellos cometen el error de, en este caso papá o mamá, de que tal vez se lo platican a otros familiares, y en algunos casos sí eso se da. Sin embargo, es importante en este caso, queridos padres, también para ustedes va dirigido este mensaje, de que si un hijo tiene la confianza con usted, es con usted que debe quedar ese mensaje, ese que el hijo le está diciendo en confianza, y usted darle una respuesta, porque se supone, como decía al inicio yo, si alguien se abre para nosotros y tiene confianza, nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Y qué beneficio va a traer el diálogo y la comunicación en el hogar? Es simple, que esto promueve los lazos de armonía, los lazos que de alguna u otra forma van a permitir o van a prevenir que tengamos mayores conflictos. Muchas veces los conflictos se dificultan porque dejamos correr el tiempo y no los abordamos en el debido momento. Entonces, si nosotros somos capaces de establecer el diálogo y la comunicación, vamos a saber en qué momento vamos a platicar, a dialogar X o Y tema, y esto nos va a permitir que quizás evitar en un futuro mayores complicaciones. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.